Éxodo capítulo 16, una historia muy conocida por ustedes. Estoy seguro que lo han leído varias veces, probablemente haya escuchado muchas enseñanzas alrededor de el capítulo 16 de Éxodo. El contexto de lo que pasa acá es que ya ha ocurrido de que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cierto? Pasó el Jordán, el Mar Rojo, ya lo pasó. Habían caminado cierto tiempo, ya digamos tenían cierta seguridad frente al tema de que los ejércitos egipcios ya no los iban a perseguir porque hasta habían quedado enterrados en el mar. Así que ya no había problema frente a eso. Ahora ocurría un problema probablemente mayor, que a ellos le tenían temor, porque en el capítulo 14, hay un problema, ocurre digamos el primer temor de los judíos después que pasa el mar. Y es que viene el ejército egipcio, efectivamente viene. Ellos no habían pasado todavía el mar, así que no tenían como una especie de muralla natural que los separara entre el ejército que los estaba persiguiendo y ellos. Todavía estaban con la amenaza. Solamente que Dios pone un muro de seguridad, ¿cierto? Porque baja la nube y lo pone entre el ejército y ellos. Pero sin embargo ellos tienen temor, y ahí es donde ocurre la primera murmuración que encontramos después de la liberación. Porque los judíos le dicen a Moisés en el capítulo 14, versículo 11, 14:11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. El versículo 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El primer temor que se les presentó a ellos después de la liberación, el temor de la seguridad. Estaban siendo amenazados, que después de haber rogado y haber luchado y haber visto toda una cantidad de milagros sobre las plagas, ellos ahora ven que el ejército viene encima de ellos, y la primera amenaza y es la primera murmuración que ocurre contra Moisés y obviamente contra Dios. Así que la primera murmuración fue en un tema de seguridad, ¿cierto? Pero en el capítulo 16, versículo 3, ya había Dios hecho el milagro de la seguridad, es decir, ya los había protegido. Esto es tremendo, porque es que ellos vieron las maravillas que Dios hizo en Egipto con las plagas, pero luego pasan y tienen el riesgo de que el ejército los mate, los acabe todos ahí, y ellos ven cómo Dios hace un milagro extraordinario. Pasan, se abre el Mar Rojo, pasan, ven cómo el ejército que lo venía persiguiendo se destruye. Y luego en el capítulo 16, o sea, unos días más tarde, otra vez empiezan a murmurar y empiezan a desconfiar. Y el versículo 3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto, otra vez la misma cosa, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esa es la segunda queja que hace, ya no un problema de seguridad, porque el problema de seguridad fue resuelto, Dios se lo resolvió, pero ahora viene un problema de hambre. Así que no pienses en comida. Dile al que está a tu lado: no pienses en comida. Sí le dijo, yo no escuché, tiene mucha hambre, pues que ni siquiera tiene fuerza para decirle no pienses en comida. Encontramos varias cositas en este versículo. La primera es que ellos preferían haber muerto llenos antes de alcanzar la bendición de un territorio para sí. Ellos preferían haber muerto llenos en Egipto antes de ver la grandeza de Dios. Mire lo que dice el pasaje: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne,
cuando comíamos pan hasta saciarnos. Hasta ahí. Y no dice que ojalá hubiéramos muerto de hambre. No, está diciendo ojalá hubiéramos sido asesinados, no por el pueblo de judío. ¿Por quién? Dice ahí. Por Dios. Dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová, que nos hubiera matado ahí comiéndonos la olla de carne, que nos hubiera matado en una, ¿cómo se llama? Congestión, cuando uno le cae mal los frijoles, una digestión. O sea, una llenura. Yo hubiera querido mejor que Dios me matara en una digestión tremenda por haber comido pan y dice hasta saciarnos, o sea que lo que comían era bastante. Y ellos dicen, hubiéramos mejor muerto en Egipto, llenos, eso sí, llenitos. Por ahí alguien dice, cuando le dicen, no comas eso que te hace daño, ¿cierto? Hay una expresión por ahí que es mejor morir llenito que con hambre. Cuando, por ejemplo, a algunos muchachos por ahí le dicen, no tomes tanta Coca-Cola, que eso es peligroso para la salud. Como le dicen a algunas por ahí, no comas tanta papita, amén. Porque eso es malo. Es mejor morir lleno de Coca-Cola o de papita, o de cualquier cosa frita. ¿Veis? Salen poesía y todo. Y ellos estaban deseando haber muerto llenos allá en Egipto, que ver la grandeza y la obra de Dios para beneficio de ellos. Entonces, la primera cosa que encontramos allí es desear morir en Egipto que alcanzar y ver la bendición de Dios. Ahorita seguimos trabajando el tema. En segundo lugar, preferían seguir dependiendo de las provisiones en Egipto que seguir dependiendo ahora de una nueva alternativa. Ellos estaban diciendo, preferiríamos seguir comiendo la comida de Egipto que ahora ver la provisión de Dios. Entonces aquí encontramos algo diferente, y es que ellos preferirían, allá teníamos el pan del desayuno, teníamos la carne del almuerzo, teníamos asegurada el sancocho de la tarde o la arepa, no sé, que comían ellos, pero tenían aseguradas las 3 comidas. Allá en Egipto lo tenían, no tenían que estar preocupados. Aquí ahora había un problema, es que no había para el desayuno, no había para el almuerzo, no había para la cena, no había nada. Y tampoco había esperanza de que hubiera. Porque imagínense, casi 1 millón de personas en el desierto, no habían tiendas por ahí cerquita, no había forma de encontrar dónde comprar. Los niños llorando. Es que hay que también ir un poquito al sentimiento de los judíos en ese momento. Porque ver los hijos llorando, o sea, si yo voy con mi hija, fuera con mi hija en ese momento también ahí, yo estuviera también preocupado, porque era ver a mi hija llorando, diciéndome, papi, tengo hambre, ¿cierto? Y entonces uno empieza a decir, ¿y yo qué le doy? Miraba para todos lados y lo que encontraba era otros niños llorando. Los ancianitos ya desmayándose, ese sol que caía fuerte. Bueno, había una nube que les ponía sombrecita, pero de todas maneras miraban hacia allá y decía, ¿dónde habrá una tienda por aquí cerquita? Y no había nada. Entonces la desesperación es, a veces uno se pone a decir, pero ¿dónde está la fe? Pero es que usted póngase en ese momento allí. Alrededor de 1 millón de personas allí, todos preocupados, y Moisés, imagínense que cuando muchas veces, por ejemplo, hace unos tiempos en que estaba al frente de los jóvenes y uno hacía un campamento, un encuentro, y habían cosas que se les salían de las manos, ¿cierto? Y todo el mundo, venga, ¿y cuándo me van a ubicar? Por ejemplo, Josué, que terminó ahorita un campamento. Pero muchas veces, por ejemplo, en Armenia, que fue un campamento que hicimos por allá hace 10 años, en el 2006, 8, cogieron casi 850 jóvenes, y todo el mundo llegando a preguntar por su habitación y por su pieza, y todo el mundo, y cierto, ya uno estaban cansados de viaje y uno empieza a desesperarse y uno empieza a respirar profundo. Ahora, eso es por habitación, pero imagínense 1 millón de personas, no solamente jóvenes, sino adultos, ancianos, algunos enfermos, y una cantidad de niños llorando. Si uno se desespera con 2 niños llorando, ahora con, no sé, 30,000, 50,000, 80,000 niños llorando.
en medio de un desierto. Uno se desespera. Yo imagino la desesperación de Moisés. De más él estaría pensando: ¿dónde me metí, por Dios? Como dice por ahí, ¿en qué vaca loca me metí? Trágame tierra, trágame el desierto, ¿cierto? No había tampoco cómo escaparse para esconderse, porque imagínense saliendo a esconderse donde si era un desierto, cuando él corriera para ahí lo veían donde estaba. Y todo el mundo reclamando: tengo hambre, Moisés, tengo hambre, mira a mi niño. Algunos lo traían en los brazos ya desmayado, y Moisés: Dios mío. Y empiezan los principales a decirle: mejor nos hubiéramos quedado allá. Moisés, nosotros te aconsejamos, no salgamos. Y Moisés de pronto empezó a pensar que esto hasta te podrían tener la razón. Pero ellos estaban entonces empezando ya, ojo, que ya pasaron varios milagros. Ya ellos deberían haber estado pensando en que así como Dios hizo tal cosa, así también deberían estar pensando en que Dios podía actuar a favor de ellos. Acababa hace pocos días de haber abierto el mar y haber visto cómo Dios les permitió pasar, y ahora le reclaman a Moisés y empiezan a pensar en que hubiera quedado allá, mejor nos hubiéramos quedado allá. Y no estaban pensando en que así como Dios hizo esto, Dios podía hacer esto otro. La Biblia no registra de que los ancianos le llegaron a Moisés diciendo: Moisés, vamos a orar para pedirle a Dios que así como hizo esto, nos va a proveer para alimento. No, llegaron allá fue a reclamarle, a decirle: mejor era Egipto que lo que tú nos estás presentando ahora. Luego viene algo muy interesante frente a esto, y es que tener puesto los ojos en otras cosas que no sea Dios nos limita las opciones. Ellos tenían puesto los ojos todavía en la comida de Egipto. Tenían puesto los ojos en la carne de Egipto. Es más, lo recordaban. Ellos decían ahí: nos saciábamos de pan, nos llenábamos de carne. Lo tenían ahí fresquito. Probablemente cuando pensaban en eso se les hacía agua a la boca, ¿cierto? Y entre más agua se le hacía a la boca, más desesperación empezaban a sentir. Y ellos empezaban a mirar eso y tenían los ojos puestos en la comida que dejaron en Egipto. Era mejor eso, Moisés, era mejor eso. Cuando uno quita los ojos, o pone más bien los ojos en algo diferente a Dios, pierde las opciones y pierde la mejor opción. Amén. Tener los ojos puestos en otra cosa que no sea Dios nos limita las opciones. Ellos estaban en los ojos puestos en la comida que acabaron de dejar en Egipto, y ahí los tenían puesto. Eso, por haber puesto los ojos ahí, limitaba las opciones que ellos podían tener, y la opción que tenían era efectivamente con Dios. Ahora, tener los ojos puestos en otra cosa que no sea Dios nos impide ver los propósitos de Dios también. Algo interesante es que ellos sabían para dónde iban, se supone. Es decir, cuando ellos salieron de Egipto, Dios, ¿qué les dijo? Que los iba a llevar ¿a dónde? Es más, era una promesa que estaba desde hacía muchos años. A Abraham se le fue dada, ¿cierto? Que en él iban a ser benditas las naciones de la tierra, pero él los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Esa era una promesa que todo judío, desde el pequeño hasta el más anciano, sabían, porque se lo transmitían de generación en generación. Usted va a vivir en una tierra que fluye leche y miel. Usted va a vivir y va a tener una tierra donde va a vivir y va a crecer como nación. Usted, en algún momento de la vida, Dios tiene un propósito, una promesa que va a cumplir, y es que usted se le va a dar una tierra prometida. Eso lo sabían, lo tenían en su mente, en su corazón, vivían por eso. Pero ahora ese propósito, esa promesa se les había borrado de la cabeza, porque estaban diciendo: preferimos mejor volver a Egipto que estar en ese propósito, o que estar aquí en una incertidumbre. Recuerden hace unos días atrás cuando hablamos: no temas, que el temor trae incertidumbre. Pues ellos estaban en una cosa de terror,
nos vamos a morir. Tenían una incertidumbre. Así que ellos empiezan a pensar, a fijar sus ojos en ese pasado que habían dejado y pierden el propósito. Y empieza a desdibujarse el propósito por la cual Dios los había sacado de allá. Ese propósito se les borró. Y lo tenía muy claro hace unas semanas atrás, cuando Dios los sacó de Egipto, que iban era para la tierra prometida. Para eso Dios los sacó de allá. Para eso Dios hizo todas las maravillas en Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. ¿Y ahora qué está pasando? Se están olvidando del propósito. Se están olvidando del propósito. Porque sus ojos están fijados en algo hacia atrás, en la comida que dejaron, en la carne que dejaron, en el pan que dejaron. Y ahora el propósito de Dios se desdibujó. Así que cuando ponemos nuestros ojos en cosas que no son Dios, que no es Dios, se impide ver el propósito real de Dios en nuestra vida. La Biblia dice, y el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cierto? Eso es un versículo que está diciendo. El Señor cumplirá su propósito en mí. El propósito de Dios por la cual vino a la tierra fue ¿para qué? Para darnos salvación. Pero a raíz de la salvación, o más bien después de la salvación, se añaden otra cantidad de cosas que Dios nos da a nosotros. Dios nos da tranquilidad, Dios nos da paz, Dios nos da la provisión, Dios nos da muchas cosas, la salud. Si cuando estamos enfermos, Dios está ahí para nosotros. Dios siempre está ahí para nosotros. Pero cuando vienen los momentos como esos que ocurren aquí con el hambre y con eso, entonces empezamos a pensar que en algún momento, antes de haberme metido a seguir a Dios, tenía estas cosas, tenía estos privilegios, tenía estas cosas fáciles. Y entonces empiezo a pensar allá en lo que dejé. Y el propósito de Dios por la cual me ha llamado y me ha venido a la tierra empieza a desdibujarse, y la fe empieza a apartarse de mí, a irse. Y allí es donde empiezo a perder. Allí empiezo a sufrir. Se empieza a desdibujar el propósito de Dios. Alcanzar la bendición de Dios implica haber pasado por cambios. Ahora, es importante entender esto. Más adelante en Números hay un pasaje en la Biblia que habla, Números 13:20, vamos a ir allá, Números 13:20. Números 13:20 dice así: ¿Y cómo es el? Bueno, vamos a leerlo desde el 17. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Vamos a, más bien el 14, es el capítulo 14, no el 13. 14:20 dice: entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán que la tierra, o sea, el propósito por la cual ellos iban a ser salvos o habían sido liberados de Egipto, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, a excepción de Caleb y Josué. O sea, los que entraron a la tierra prometida no fueron los mismos que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto no fueron los mismos que entraron a la tierra prometida. Fueron totalmente diferentes. Ustedes saben que esta generación que salió de Egipto durante los 40 años en el desierto fueron quedando tirados, muertos. Porque los que entraron a la tierra prometida fue una generación diferente. Y todo
porque perdieron el propósito. Todo porque se les dibujó el propósito. Miren lo que tiene que ver esto. Usted tiene que tener muy claro cuál es el propósito por la cual Dios bajó a la tierra. Fue para salvarme. Ese propósito no se puede borrar de mi mente. Amén. No se puede borrar de mi mente. Yo tengo que tener muy claro, el Señor vino a la tierra para morir por mí y su propósito fue salvarme. La Biblia dice, yo vine para salvar a todo lo que se había, ¿qué? Perdido. Ese fue el propósito por el cual Él bajó a la tierra. Ese propósito no debe borrarse de mi mente, de mi corazón. Aunque vengan situaciones a mi vida, aunque vengan dificultades, aunque vengan tentaciones, aunque vengan pruebas, aunque venga lo que venga, enfermedades, escasez. Yo tengo muy claro que hay un propósito por el cual Jesús vino y fue salvarme. Ese propósito no puede borrarse de mí. Porque, ¿y cómo se puede borrar de mí? Dependiendo. Mirando hacia atrás, cada rato volviendo atrás. Cada vez que viene una situación, una crisis a mi vida, vuelvo atrás. Cada vez que, cierto, ocurre algo, otra vez para atrás. Cada vez que yo miro hacia atrás, estoy perdiendo la mirada en el propósito. Y eso hace que yo, al final, pierda lo que Dios ya me había entregado. Así que, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué los que salieron de Egipto no disfrutaron de la bendición de la tierra prometida? Porque perdieron el propósito. Perdieron el propósito por estar pensando en comida. Por eso no pienses en comida. Alcanzar la bendición de Dios implica haber pasado por cambios. Es decir, lo que salió de Egipto no es lo mismo que entró a la tierra prometida. Esto es muy claro y esto es una belleza. Me gusta esta interpretación que Dios me da. Cuando usted comienza su vida cristiana, el día en que usted acepta a Jesús, es decir, el día en que Dios lo saca del Egipto mundanal, del mundo, esa persona que Dios saca del mundo no es la misma que va a entrar al reino. Amén. No es la misma. Cuando Dios lo sacó del mundo, usted probablemente era un alcohólico, ¿cierto? Tenía algún vicio, tenía alguna atadura, tenía muchas fallas, pero no es lo mismo que el que salió, que el que va a entrar un día al reino de los cielos. Durante ese tiempo, Dios hace la obra en usted de transformación. La Biblia dice que el que comenzó la obra ese día será fiel en completarla hasta el día final. La Biblia dice que nuestra meta es hasta la estatura de Cristo. Así que el día en que usted dice, acepto a Jesús en mi corazón, ese día nació, ¿cierto? Ese día nació y comenzó su crecimiento hasta la estatura de Cristo. No es el mismo, no es el mismo. Usted hoy no debe ser el mismo de hace unos años atrás cuando conoció a Cristo. Debe ser diferente, porque debe estar haciendo Dios el proceso en su vida si no ha perdido el propósito. Si se le ha borrado, probablemente sea el mismo. Pero si no se ha borrado el propósito de Dios en su corazón, debe ser diferente, debe ser mejor. Debe ir creciendo en su relación con Dios. Debe ir creciendo en su transformación de cómo era antes, cómo respondía, cómo eran sus actuaciones, su vocabulario, su forma de pensar. Debe ser diferente hoy a como el día que empezó a conocer a Dios. Porque el mismo que salió del mundo es diferente al que va a entrar al reino de los cielos. Si no pierde el propósito en su vida. Y el propósito, el fin, el objetivo, el deseo de Dios es cumplir a como dé lugar el propósito de Él en su vida. O sea, el propósito, el anhelo de Dios es que su propósito realmente se cumpla. Pero para que ese propósito se cumpla, requiere de usted, requiere de mí. ¿Sí me entienden? Requiere de mí. O sea, Dios no me coge y me embute su propósito en mi vida, quiera o no quiera. Él dice, yo tengo un propósito para ti,
pero requiero de tu voluntad, requiero de tu parte, requiero del deseo tuyo de poder que ese deseo se cumpla. Pero el propósito está ahí siempre. Que en algún momento lo rechace, no, Dios no recoge y lo mete en el bolsillo de él. No, ahí está. Cuando yo decida, ahí está. El problema es que si yo sigo mirando hacia atrás, ese propósito se va desdibujando y al final ahí queda, sin estrenar o sin usar completo o sin cumplirse completo el propósito de Dios en mi vida. Es necesario entonces entender esa situación de que el no fijarme, no seguir fijándome en eso que dejé atrás o en las cosas que dejé atrás, porque la meta está adelante. Amén. Ahora, la otra que encontramos en este pasaje de Éxodo, capítulo 16, versículo 3, es que ellos no estaban acostumbrados a depender de Dios. Parece ser que no estaban acostumbrados a depender de Dios. Parece ser que no. Cuando uno está acostumbrado a depender de Dios y viene una crisis, uno no entra en estrés, uno no se enferma, uno recurre a Dios porque ya tiene la costumbre. Amén. Uno ya está acostumbrado a ir de una vez a los pies de Dios cuando tiene una crisis. Pero cuando uno no está acostumbrado a depender de Dios, cualquier cosa de una vez lo enferma. Para el hospital o pastillas. Cuando una persona está acostumbrada a depender de Dios, él lo primero que hace en una crisis es mirar a Dios, no mirar a otra cosa, no recordar la cosa de atrás, no, es de una vez mira a Dios. Dice, de Él he dependido y de Él dependeré, y de Él dependo hoy y de Él dependeré siempre. Porque Él tiene muy claro, porque Él está más bien acostumbrado a depender de Dios. Aquí el pueblo parece ser que no estaba acostumbrado a depender de Dios. Ahora, habían pasado no sé cuántos años en Egipto, 300 años, algo así. 400 años en Egipto. Y 400 años en Egipto eran, la Biblia dice que el pueblo clamaba, los judíos clamaban a Dios, hasta que Dios dice se acordó del clamor, o oyó más bien el clamor del pueblo. Pero pasaron 400 años en las cuales ellos no veían respuesta de Dios. Probablemente eso hizo que dejaran de depender porque no veían como que las respuestas se daban, ¿cierto? Allí entonces ellos empezaron, no veían grandes milagros a su alrededor, o sea, no veían el deseo más grande de su corazón, que era ser libertados de la esclavitud de Egipto, no lo veían en la vida real, aunque Dios estaba protegiéndoles, les estaba preservando y todo eso, pero ellos no veían el milagro más deseoso de su corazón, que era ser libres de Egipto, libres de la esclavitud. Y entonces parece ser que eso les hizo como terminar o acabar o menguar su fe. Y lo otro era que ellos pues no veían lo que en otras ocasiones o lo que le contaban sus padres sobre la provisión de Dios permanentemente allí con ellos, sino que ellos decían, para nosotros alimentarnos tenemos que estar amasando día y noche la tierra, ¿cierto? Para poder construir los bloques y construir las ciudades que los judíos construyeron en Egipto. Básicamente ellos decían, dependemos por nuestro propio trabajo. Dependemos de nuestro propio trabajo. Ahora cuando están allá en el desierto, con una crisis, sin nada alrededor y sin estar moviendo los pies, es decir, sin estar trabajando, decía, no estamos produciendo. O sea, ¿quién va a alimentarnos si nosotros en este momento no estamos haciendo nada? No estamos trabajando para eso. Y vuelvo y repito, acaban de ver la grandeza de Dios y ellos no están pensando en la grandeza de Dios, sino que ellos no están trabajando para producir su alimento. Ellos no están pensando en esos milagros que Dios acaba de hacer, sino pensando en que hoy no hay nada que hacer para yo comprar el alimento. No tengo trabajo, no estoy haciendo nada para poder alcanzar el alimento. Y entonces, allí es donde comienza. Como no estaban acostumbrados a esa dependencia de Dios, porque el alimento se supone, entre comillas, lo producían ellos por el trabajo que hacían como esclavos. Ahora cuando no estaban haciendo el trabajo, cuando no estaban trabajando, entonces no hay alimento.
Y ahí es donde empieza, es decir, no había confianza. La confianza en Dios se había perdido. Y retomo lo que había dicho al principio. Cuando uno está acostumbrado a ver el favor de Dios, a ver la grandeza de Dios a nuestro favor, a ver la misericordia de Dios, cuando uno está acostumbrado a ver que aunque no haya nada, ahí siempre hay el alimento, ahí siempre está la salud, ahí siempre está el cuidado de Dios, uno no entra en pánico, sino recurre a Dios. No se preocupa porque Dios está allí, porque uno sabe que está allí, porque lo ha visto, porque lo ha vivido, porque uno tiene esa experiencia permanente. Pero además de eso, hay algo aquí que ellos no tienen muy claro. Cuando ellos empiezan a reclamarle a Moisés que era mejor quedado. Mire, si ustedes buscan capítulo 17, es que es tremendo lo que pasa aquí. Capítulo 17, versículo 3. Dios le da maná. Porque es que si usted lee los versículos 4 en adelante, y dijo Jehová en el capítulo 16. Volvámonos otra vez al 16, antes de ir al 17. 16:4 dice: después que ellos hacen el reclamo a Moisés, después que le reclaman a Moisés que era mejor haberse quedado en Egipto para morir, entonces dice el versículo 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. Recuerden que ese era el alimento que ellos se saciaban en Egipto. Y ahora Dios le dice: les daré pan para que se sigan saciando. Dice: y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger el día por el día de reposo. Así que apenas ellos se quejaron contra Moisés y contra Dios, Dios les dice: les daré pan. ¿Tienen hambre? Les daré pan. Comieron pan, recogieron pan. Al siguiente día amanecieron llenos de pan por todos lados. Y Dios le dijo: no recojan para el día. Y algunos recogieron. En el versículo 20 de ese capítulo dice que algunos no obedecieron y recogieron, y al siguiente día eso estaba con gusano, estaba dañado y podrido. No estaban confiando en el Señor. No estaban confiando en el Señor. Ahí hay una prueba de que no tenían confianza. Dios le dijo: recojan para un solo día. Y ellos dijeron: ¿y qué tal si mañana no hay? ¿Qué tal si mañana no hay? Y acaba de decirle Dios, no lo hagan. Cada día yo les daré la porción. Y cuando les amaneció ese pan, todo el mundo a comer pan y a guardar para el siguiente día. Pero Dios le dice: no lo hagan, yo mañana les doy. Y efectivamente ellos guardan pan, y al siguiente día ese pan se les dañó. No estaban confiando en el Señor, no estaban acostumbrados a depender de Dios, porque ellos estaban diciendo: ¿y qué tal? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si esto pasa? ¿Y qué tal si llueve? ¿Y qué tal si por la noche un avispado se levanta y madruga y agarra todo lo que es cierto? O sea, todo el mundo estaba pensando: ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal esto? Eso nos pasa muchas veces a nosotros también. Cuando empezamos a ver la grandeza de Dios, pero Dios nos dice: yo tranquilo, esté seguro, pero ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal? Y empiezo a irme a saciar por otros medios, de otros medios, y eso con que me sacio se daña, o me daña a mí, me hace perder, me hace desviar, ¿cierto? Muchas veces nuestra fe se ha dañado porque no hemos obedecido a Dios y no hemos confiado en Dios, porque hemos saciado nuestro pan de otra forma, de otra cosa, y eso ha dañado nuestra vida. Y entonces ando en crisis espirituales. Así que el capítulo 17, versículo 3, pasó el hambre, y ahora el capítulo 17, versículo 3 dice: así que el pueblo tuvo allí sed. Ya no es hambre, ahora es sed. ¿Y ustedes creen qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No dijeron: Moisés, no te preocupes, Dios nos va a dar agua. No, ellos no dijeron eso. Fueron allá otra vez a Moisés a decirle: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros padres? ¿Qué tal esto?
Reclamaron porque los iban a matar y era mejor que hubieran muerto. Dios los sanó, Dios los salvó. Reclamaron porque ahora iban a morir de hambre, ¿cierto? Dios les dio el pan. Ahora viene y después de haber, pues uno comiendo pan, ¿cómo no le va a dar sed? Todo el que come pan le da sed. Ese pan es seco. Comieron pan hasta saciar y empezaron a tener sed. El poquito de agua que de pronto llevaban por ahí se les acabó y empezaron a desesperarse. Niños llorando con sed. Quiero agua, quiero agua. Unos desmayándose y en fin. Y Moisés otra vez. Ay, Dios mío, pero este pueblo. De pronto exprimían el pan a ver si sacaban agua, porque ese maná era como un copito de esos que venden de azúcar, como un algodoncito. Y entonces aquí en el capítulo, versículo 17, otra vez reclaman: ¿por qué nos trajiste, Moisés? Allá teníamos el Nilo para nosotros. Ese Nilo pasaba por toda la capital y allá teníamos Nilo para siempre. No solamente podíamos tomar del Nilo, sino que podíamos tirarnos en el Nilo y tomar todo el agua que quisiéramos. Y acá ahora estamos apurados, Moisés. ¿Por qué nos trajiste para morir? Entonces Moisés y Jehová dijo en el versículo 5 de ese capítulo: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en ti una vara y golpea la piedra, y ahí salió agua. Otra vez agua. O sea, Dios respondía inmediatamente. Y cuando, mucho más adelante, cuando Moisés manda a los espías y vienen los espías a decir: Moisés, ¿por qué nos trajiste para acá otra vez? Mira que la tierra que Dios nos dio son gigantes, nos van a matar. Y acaban de ver toda la grandeza de Dios. Por Dios, como dice un expresidente, por Dios. Ellos creían o querían todo fácil, pero la situación era que siempre estaban mirando en lo que dejaron atrás. Si seguimos mirando a lo que queda atrás, si seguimos mirando en lo que queda atrás, nunca vamos a alcanzar y a lograr y a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros adelante. Es mucho mejor lo que Dios tiene para mí adelante que lo que yo dejé en el mundo. Mucho mejor. Es mucho mejor lo que Dios tiene para mí. Es mucho mejor el propósito de Dios para mi vida que el propósito el propósito del mundo para mí. Satanás también tiene un propósito. Lo tiene muy claro: matar, destruir, ¿qué más? Robar. Matar, robar, destruir. Él lo tiene muy claro. Vino a esta tierra con ese propósito. Dios tiene otro propósito diferente, obviamente, al de Satanás. Así que es mejor el propósito de Dios que está conmigo hacia adelante que el propósito de el propósito de Satanás para mí. El de Satanás me destruye, el de Dios me da vida. Amén. El de Satanás me aniquila, me roba, me empobrece. El de Dios me da vida, me enriquece, me da paz, me da tranquilidad. Los dos propósitos son diferentes. El propósito de Satanás y el propósito de Dios son totalmente diferentes. ¿Por qué entonces cuando venimos y cuando tenemos esas dificultades estamos pensando en mejor? Es que lo que en otras palabras nosotros decimos es: mejor es el propósito de Satanás que el propósito del diablo. En otras palabras, no lo decimos literalmente, pero con mi actitud lo que yo estoy diciendo es eso: eres mejor el propósito de Satanás en mi vida que el propósito de Dios en mi vida. Y por eso Hebreos dice que si aquellos que atentaban contra la ley de Moisés merecían morir apedreados, dice la Biblia:
¿cuánto más crees tú que merecerá aquel que ha pisoteado la sangre de Cristo, después de haber conocido la sangre de Cristo? Porque cuando yo empiezo a caminar por el propósito de Dios y empiezo después, en alguna situación, a mirar y a desear el propósito del diablo, estoy pisoteando la sangre de Cristo, estoy menospreciando la sangre de Cristo. Y por eso el versículo termina diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque lo que pasa es que el pueblo también estaba pensando en que todo iba a ser dado así. La tierra prometida iba a estar desocupadita para ellos, las ciudades iban a estar allí, iba a estar marcada en la entrada de las habitaciones, de los apartamentos. Familia tal, aquí se habita. Familia tal, este es el almacén de Julano, la ropa de Julano, todo iba a estar allí, que cuando ellos entraran nada más era entrar y disfrutar. Dios les dijo que le iba a dar una tierra prometida, pero tenían que conquistarla. O sea, tenían que sacrificarse. Y los judíos, cada vez que pasaba algo, no estaban dispuestos al sacrificio. De una vez querían volverse atrás otra vez. No, eso es tan difícil. Ay, no, ese desierto, no, eso es muy difícil. Cuando vinieron los espías, hay gigantes allá. No, eso es muy imposible conquistar esa tierra prometida. Mejor regresémonos, allá no hay gigantes en Egipto. El más grande es el faraón, pero nos da el alimento, pero nos da el agua. No estaban dispuestos al sacrificio. Y alcanzar la bendición de Dios implica sacrificio. Recuerden que el que salió de Egipto es diferente al que entra a la tierra prometida. El que sale del mundo es diferente al que entra al reino de los cielos. ¿Qué pasa entre el momento en que sale hasta el momento en que entra a la tierra prometida o al cielo? Pasa transformación, pasa una transformación. Y esa transformación no es algo fácil, implica sacrificio. Y aquí por eso la Biblia dice en ese pasaje famoso que muchos de ustedes se conocen: el reino de los cielos solo lo arrebatan ¿quiénes? Exactamente, solo los valientes.